el servicio será a las 9 de la mañana, pero como les hemos avisado, les pedimos que lleguen mucho más temprano que eso por temas de logística, ya que el parqueadero se suele llenar muy rápidamente y cuando se llena el cupo ya no hay posibilidad de ingresar con los vehículos. Tengan en cuenta que la entrada al lugar tiene un costo de $15, ¿verdad? $15 por vehículo. Solo para que preveamos ese dinero, es lo que cobran en el parque por ingresar. Si el Señor lo permite, estaremos celebrando el tercer aniversario de la iglesia, pero junto con ello también algo que para mí me da mucho gozo de participar y es el tema de los bautizos. A mí me da mucha alegría ver cuando las personas se están bautizando porque, hermanos, estamos en tiempos donde las personas no quieren hacer pública su fe, las personas cada día tratan de esquivar todo lo que tiene que ver con el Señor, así que unas personas que tengan el deseo, el gozo, la intención en su corazón de bautizarse, creo que es motivo de alegría para todos nosotros, así que les pido que oren por las personas que tienen en su corazón dar este paso, este cumplimiento, un mandamiento que el Señor nos ha dado. Oremos por los hermanos que tienen esa intención de bautizarse. Recordarles que aunque la iglesia va a proveer todo lo que tiene que ver con alimentación ese día, sí les pedimos que cada uno traiga las bebidas, hielo y las cosas que van a consumir cada una de sus familias, porque eso de pronto sí no se va a proveer por parte de la iglesia. Creo que es todo en cuanto a los anuncios. Vaya buscando allí en su Biblia Santiago capítulo 5. Hoy estaremos estudiando solo un versículo, el versículo número 12, Santiago 5, versículo 12. Acompáñenme en oración, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre Dios Todopoderoso, grandemente somos necesitados, Señor, de tu sabiduría, de que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Somos y reconocemos, Señor, lo necesitados que estamos de ser edificados por tu palabra que es tan perfecta, Señor, que es tan santa y tan maravillosa. Yo te ruego, Señor, que a través de ella, a través del Espíritu Santo, Señor, que ha venido a morar en nosotros, tú seas hablándonos, dándonos a comprender, Señor, esas verdades tan maravillosas que están allí en las Escrituras, Señor. Hoy estaremos hablando acerca de los juramentos y este es un tema muy importante, Señor, para todo el mundo, especialmente para nosotros, Señor, que hemos sido escogidos por ti, llamados por ti, hechos hijos tuyos por gracia, Señor. Y necesitamos ser educados en lo que tiene que ver con el tema de los juramentos, Señor. Háblanos, te lo ruego, abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y que en todo lo que hablemos, en todo lo que se haga en este momento, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los juramentos. Quizás, hermanos, muchos de nosotros hemos entendido que Dios prohíbe el hacer juramentos. ¿Alguien ha escuchado eso? Que no debemos jurar. Muchas veces nos han dado esa enseñanza que jamás debemos decir, te juro por Dios, ¿verdad? ¿Será esto cierto? ¿Será verdad que la Biblia prohíbe que juremos? Hoy vamos a hablar y aprender un poco al respecto y espero, hermanos, que podamos entender que más allá de un juramento, Dios quiere o espera de sus hijos a hombres y mujeres que le den valor a la palabra. Ese es el deseo del Señor, que hayan hombres y mujeres creyentes que le demos realmente valor, peso a las palabras que salen de nuestros labios. De tal manera que cuando el cristiano diga que sí, ese sí sea sí, y que cuando diga que no, ese no sea no. Y creo que muchos de nosotros fallamos en esto, prometiendo a veces cosas que no hacemos o quizás mintiendo, que es otra manera de caer en pecado. Así que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entremos un poquito en contexto.
Santiago nos ha venido hablando los últimos mensajes acerca de esos ricos opresores, ¿recordamos? Esos ricos que estaban acumulando tanta riqueza que se estaba pudriendo la riqueza en los lugares donde la tenían acumulada, sabiendo que habían pobres en necesidad. Ellos acumulaban, ellos atesoraban, pero no solo hacían eso, sino que oprimían a las personas que estaban en una posición económica mucho más difícil. De eso nos venía hablando Santiago unos mensajes antes. Y hace 8 días veíamos el tema de la paciencia. Santiago llamaba a la paciencia, a no estar quejándonos dentro de la congregación los unos contra los otros, sino que teníamos que ser pacientes, y nos invitaba Santiago a aguardar, a esperar, a anhelar la venida del Señor. De eso Santiago nos ha venido hablando, el tema del dinero, el tema de la lengua, todas estas cosas relacionales son muy comunes en el libro de Santiago. Recordemos, hermanos, que para el tiempo en que Santiago está escribiendo su carta, la persecución a la iglesia era exponencial, día a día crecía, día a día perseguían a nuestros hermanos de la época. Y como consecuencia de esta persecución que estaba sufriendo la iglesia, había llegado gran necesidad y pobreza a los creyentes. Imagínate, están persiguiendo a los cristianos, le están haciendo abandonar sus casas, los están persiguiendo para quitarle la vida por confesar que Cristo era su Señor y no el César, y las personas tenían que huir, dejaban sus animales, dejaban sus huertos, dejaban sus casas, que eran las principales fuentes de ingreso de la época, y se tenían que ir a manos vacías. Había llegado gran pobreza, y los que aún no la estaban experimentando era solo cuestión de tiempo para que esa pobreza llegara. Así que posiblemente en el contexto que estaba viviendo Santiago, en el contexto que Santiago está hablando, se estaba quizás volviendo costumbre para los creyentes de esa época, quizás jurar ante algunos prometiendo cosas que ellos mismos no podían cumplir. Como por ejemplo, temas con el pago de deudas, con la realización de trabajos, cosas que ellos no tenían la manera de cómo suplir. Imagínate, estás huyendo de un lugar, estás llegando quizás a vivir a otro lugar donde aún no ha llegado la persecución, pidiendo quizás dinero prestado y prometiendo, yo te lo voy a pagar la otra semana, te lo juro por Dios que la otra semana te lo voy a pagar, pero ellos ni siquiera sabían si lo iban a poder hacer o no. Y situaciones muy similares a estas se estaban presentando a tal punto que Santiago tiene que tocar el tema de los juramentos de una manera muy radical. Algunos quizás solían decir, yo ahora mismo no tengo cómo pagarte, pero te juro por Jerusalén, te juro por los cielos que yo te voy a pagar. Expresiones como estas son las que Santiago está condenando. Miren cómo lo dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Notemos el énfasis en la expresión de Santiago. Él dice, pero sobre todo. Él no ha usado esa expresión antes en el libro. Pero sobre todo. O sea, Santiago ha hablado de la lengua, Santiago ha hablado de las tentaciones, Santiago ha hablado de los ricos, de la venida del Señor. Tantos temas ha tocado Santiago. Pero ahora llega un punto donde dice, pero sobre todo, y toca este tema porque posiblemente para la época era un pecado que se estaba viendo de manera muy habitual dentro de la iglesia, muy habitual, era constante. Por eso Santiago tiene que enfocarse en esto. La iglesia estaba empezando a tomar el nombre de Dios en vano, y lamentablemente hoy en día, 2000 años después, muchos de nosotros todavía quizás hacemos lo mismo. Quizás hacemos lo mismo. Para él el tema de los juramentos es un tema vital, porque hermanos, cuando se jura, la palabra de la persona y su integridad está puesta a prueba. La integridad de una persona está puesta a prueba cuando esa persona se compromete, cuando esa persona jura. Por eso al final de la predicación veremos que este versículo nos habla de integridad, de transparencia. Pero definamos qué es jurar.
Generalmente cuando voy a encontrar un significado como este, voy a algunos compendios, voy a algunos puntos porque hay algunos significados bíblicos reales de la palabra no los encontramos en el diccionario. Por ejemplo, cuando hablamos de juzgar, si yo busco juzgar en el diccionario, nos va a dar un significado completamente diferente al juzgar que nos enseña la Biblia, ya hemos hablado de eso. Pero me causó curiosidad que cuando busqué en el diccionario la palabra jurar, el significado me sorprendió un poco, porque mira lo que dice la Real Academia de la Lengua Española en su significado de la palabra jurar. Dice que jurar es afirmar o negar algo poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. Y me causó curiosidad porque la Real Academia de la Lengua Española está mencionando a Dios en el significado de la expresión de la palabra jurar. Jurar para el diccionario es poner a Dios por testigo en alguna de nuestras acciones, de nuestras proclamaciones, ya sea que digamos a Dios en sí mismo o en sus criaturas, porque todo lo creó Dios. Entonces, por cualquier otra cosa que yo jure, así sea diferente a Dios, Dios está involucrado porque Dios es el creador de todo. Es como si tú al afirmar algo dijeras, si le preguntas a Dios, Él te dirá lo mismo que yo. Eso es lo que hacemos cuando juramos. Cuando estamos jurando por Dios o por cualquier otra persona o cosa, lo que estamos haciendo es diciendo inconscientemente, esto que te estoy diciendo es así. Y si lo dudas, ve y pregúntale a Dios porque Él te va a decir lo mismo que yo. Estamos poniendo por testigo a Dios. Estás poniendo por testigo a alguien más. Y aquí necesito aclarar algo. La Biblia, hermanos, no prohíbe jurar. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar un versículo que prohíba jurar. Parece que lo prohíbe cuando leemos quizás un poco superficialmente los textos, pero la Biblia no prohíbe jurar por Dios. Y ahorita vamos a desarrollar este concepto un poco más. Quizás nos han enseñado lo contrario a esto, o quizás lo hemos concluido al leer las Escrituras, pero la Biblia no lo prohíbe. Hermanos, pocos textos en el Nuevo Testamento son tan literales a las palabras que Cristo mismo pronunció como este texto en particular, porque el versículo 12 del capítulo 5 de Santiago son prácticamente palabras que Cristo mismo ya mencionó allá en Mateo capítulo 5. Así que sería bueno que nos remitiéramos a Mateo capítulo 5 para poder entender un poco más este pasaje. Mateo capítulo 5, verso 33. Mateo 5, 33. Estas son palabras del Señor y Él dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué estaba prohibiendo el Señor en la ley? No perjurar. No está diciendo que no juren, está diciendo que no perjuren, que es jurar falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Si leemos con detenimiento, en ninguna parte el Señor está prohibiendo jurar en este texto, en ninguna parte. Lo que condena es jurar por Dios y luego no cumplir lo que yo he prometido usando el nombre de Dios como testigo. Eso es lo que está prohibiendo el Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Porque, hermanos, hay muchas personas o habían muchas personas en aquel tiempo y aún sucede que ponen a Dios por testigo de cosas que no son ciertas o de cosas que ellos no van a cumplir o no pueden cumplir. Y esto es lo que está condenando el Señor. Pero Él no se queda solo allí. Él dice ahora a continuación en el verso 34, pero yo os digo,
No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y sé que parece a simple vista un poco contradictorio. ¿Cómo así? Primero parece que está diciendo que se puede jurar si se cumple o si es veraz o si se es veraz con el juramento, y luego dice el Señor que no se puede jurar por el cielo, por la tierra, por la ciudad santa. Parece un poco chocante, un poco contradictorio. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque Él en Mateo 5 está aclarando o dando más luz a un mandamiento dado en la ley. Él no lo está anulando. Jesús no vino a anular la ley, Él vino a cumplir la ley. Jesús no está diciendo ese mandamiento yo lo abrogo, no. Él les está dando a entender el verdadero significado del mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Yo creo que muchos hemos escuchado esa parte, pero mira lo que dice: y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Él no está prohibiendo jurar, de hecho está diciendo que juren por su nombre. El Señor Jesús ahora va a empezar a aclarar el verdadero significado de este mandamiento. Y Jesús tiene que aclarar esto porque los hombres somos muy tramposos, muy tramposos. Y en este tiempo habían perdido el verdadero significado del mandamiento. Jesús tiene que aclararlo porque el hombre, en su afán de alejarse de los mandamientos de Dios, habían perdido el verdadero significado del mandamiento. Como por ejemplo, el Señor dice allá en Éxodo capítulo 20 en los mandamientos: no matarás, ¿verdad? No matarás. Pero luego en Mateo, Él dice: pero yo os digo. Él no es que esté cancelando el mandamiento de no matar, ahora lo va a explicar. Y Él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es como si en su corazón ya hubiera matado a su hermano. Él está dando luz, está aclarando ese mandamiento. Y así pasaba con el mandamiento del juramento, de jurar verazmente en el nombre de Dios. Que como las personas sabían que jurar y no cumplir, o jurar falsamente en el nombre de Dios les era pecado, empezaron a hacer trampa y comenzaron a jurar por cosas que para ellos eran sagradas, eran importantes, pero no mencionaban el nombre de Dios. Entonces ellos empezaban a jurar por otras cosas sin mencionar a Dios y creían que como no estaban mencionando a Dios, pues el juramento no lo estaban vulnerando. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando estamos jurando por Dios, cuando estamos jurando por alguna criatura hecha por Dios, estamos tomando en vano el nombre de Dios. Y como ellos pensaban que era la cuestión de solo mencionar a Dios en el juramento, no mencionaban a Dios, sino mencionaban otra cosa. Entonces ellos decían: te juro por mi mamá que yo no lo hice. Hoy lo vemos todavía, ¿verdad? Te juro por mis hijos que te voy a pagar mañana mismo todo lo que te debo. No estoy mencionando a Dios. Te juro por los cielos que es solo una amiga, dicen otros. Te juro por mi patria que es la primera vez que pasa. Las personas empezaron a querer hacer trampa, dejando de nombrar a Dios en sus juramentos, y empezaron a nombrar cosas que eran valiosas, que eran importantes, y pensaban que así se estaban librando del mandamiento. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Jeremías 5:7 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. ¿Se dan cuenta que Dios permitía jurar por el nombre de Dios? De hecho, está enojado el Señor porque estaban jurando por otros que no eran Dios. Estaban jurando por los Baales, estaban jurando por reyes, estaban jurando por tantas cosas. Y el Señor les dice: ¿cómo te he de perdonar esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios.
los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Hermanos, Jesús en su misericordia nos aclara que acá el tema no es por quién juro, porque al final todo le pertenece a Dios, todo fue creado por Él. Acá el problema es de sinceridad, acá el problema es de honestidad, de integridad. Si nosotros como creyentes tenemos que jurar por algo cada vez que prometemos o le contestamos alguna pregunta a alguien, es porque sencillamente nuestra palabra no tiene ningún valor. Si tú te comprometes con alguien, si alguien te hace una pregunta y tú cada rato le tienes que decir, no hermano, de verdad, yo es que le juro que así es. Si usted a toda hora tiene que estar jurando, respaldando sus palabras con un juramento, es porque su palabra no tiene valor. Y Dios nos está llamando a tener valor en nuestras palabras, a dar un sentido de valor a cada palabra que sale de nuestros labios. Hermanos, es que antes, y no muy lejos, pero antes, los negocios se sellaban con un apretón de manos y la palabra de dos hombres eran suficientes para dar por sentado ese negocio que se hacía. No se necesitaba firmar un contrato, no era necesario dejarlo estipulado allá en la notaría, no. Usted prometía algo con alguien, le voy a comprar ese terreno, listo, ¿cuánto me lo vende? En tanto, ok, perfecto, un apretón de manos, le voy a pagar tal día, y así se hacía, porque la palabra tenía valor. Hoy ni siquiera firmando un documento, un contrato, las personas cumplen, porque tratan de poner en letra pequeñita alguna cláusula que les dé la oportunidad de esquivar sus compromisos contractuales que hayan adquirido. Entonces, antes se tenía más valor por la palabra del que hoy en día se tiene. En tiempos antiguos, una discusión se cerraba cuando una de las partes juraba por Dios. Entonces, en los tiempos que escribe Santiago, si había una pelea, por ejemplo, porque a una persona se le perdió un corderito, entonces iba donde su vecino y usted me robó mi corderito. No, yo no le robé nada, usted me robó mi corderito, y se armaba una discusión. Si en ese momento el vecino decía, te juro por Dios que yo no tomé tu corderito, fin de la discusión. Se acababa el problema porque el nombre, la reverencia que se tenía al nombre de Dios era tan alta que si una persona se atrevía a poner a Dios como testigo de sus palabras, daba por sentado que estaba diciendo la verdad y que si estaba mintiendo, se las iba a tener que ver con el Dios Todopoderoso. Hoy en día ya no nos importa, ya no hay problema. En los estrados judiciales, no sé si todavía se hace, pero se tenía la costumbre de poner la mano sobre la Biblia y jurar con una mano en la Biblia, juras decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad y la mano en la Biblia. Hoy en día ya no importa, la gente no tiene temor de Dios. A la gente poner la mano en la Biblia es como poner la mano sobre cualquier otro libro porque ya no hay temor del Señor. Les da lo mismo decir mentiras con la mano en la Biblia o sin tenerla allí. El valor de la palabra ha decaído y el temor por el Señor aún más, aún más. Ahora la gente toma el nombre de Dios en vano cada día por falta de temor al Señor. Hermanos, este país se fundó poniendo como pilar la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se firmó allí la independencia, cuando en este país se hizo una nación, se hizo fundamentado en la santa palabra de Dios. Como resultado, Dios hizo esto una nación grande, una nación bendecida, porque tenían temor a Dios. Pero cuando el país dio la espalda a Dios, cuando se despreciaron los mandamientos de Dios, empezó el declive de este país. Cuando la Biblia se enseñaba en las escuelas, los jóvenes crecían con principios y valores fundados en las Escrituras. Pero cuando la Biblia se sacó de las aulas de clase, ahora tenemos a jóvenes entrando con ametralladoras a acabar con la vida de decenas de personas dentro de las escuelas, porque le dimos la espalda a la santa palabra de Dios. Cuando la Biblia se sacó de los colegios, empezó a atacar la identidad de un niño.
convenciéndolo de que quizás Dios había fallado en la forma en la que lo hizo. Entonces teníamos que esperar a que el niño logre identificarse si se cree niño, si se cree niña, si se cree gato o árbol, porque así pasa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos temor a Dios, porque la Biblia salió de las aulas de clase. Hermanos, el resultado de jurar por Dios y no cumplir o mentir poniendo a Dios como testigo es un grave pecado. Es un grave pecado. Pero lo hacemos por falta de temor al Señor, porque ahora tomamos a la ligera el nombre de Dios. Tomamos a la ligera el nombre de Dios. Entonces estamos hablando y de un momento a otro se nos sale, ay no, Dios mío, mire que cae y se cae ese muchacho. Ay, Dios mío, mire lo que pasó. Ay, y empezamos a tomar el nombre de Dios en nuestras bocas sin ni siquiera meditar en que estamos nombrando al creador del universo. Es que los judíos de antes no se atrevían ni a escribir el nombre de Dios. No eran capaces de escribirlo. Pero a nosotros traemos a nuestros labios el nombre de Dios sin meditar ni siquiera en lo que estamos haciendo. Peor aún, ahora ya Dios no es Dios o ya no es Padre, sino es Papito, Papito Dios, Chuchito, el de arriba le dicen otros. Y son expresiones que utilizamos de una manera tan acelerada que no nos estamos dando cuenta cómo estamos denigrando el nombre santo, santo, santo de nuestro Dios. Y es un llamado a que meditemos en esto, hermanos, porque Dios no es Chuchito, Él no es Papito, Él no es el de arriba, Él es el Padre, es nuestro Padre, nos ha dado el regalo de que ya no le llamemos ni siquiera a Dios, sino que le podamos decir Padre, y eso es un regalo inmenso. Bien podría Dios decirnos, no quiero ni que mencionen mi nombre, nunca, nadie es digno, y tendríamos que hacerlo. De hecho, muchos judíos hoy en día no nombran el nombre de Dios, no lo nombran, se refieren a otros títulos para hablar de Dios, pero nosotros aceleradamente lo traemos a nuestros labios sin meditar en lo que estamos haciendo. Dios podría haber hecho eso, ni siquiera dejarnos llamarlo como Dios, pero nos ha dado el gozo, nos ha dado el privilegio de que le podamos decir Padre, Padre. Eso, hermanos, debiera ser más que suficiente para nosotros. Hermanos, la reverencia del cristiano a su Dios debe ser inmensa, inmensa, y parte de esa reverencia no es solo referirnos a Él de una manera respetuosa, sino también recordar que somos representantes suyos en esta tierra. Y parte de lo que significa ser embajadores de Dios en este mundo es ser hombres y mujeres veraces, de palabra, fieles. Por eso Santiago dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si bien Dios no está prohibiendo jurar en su nombre, y ya lo vimos, sí está recalcando que para el creyente la palabra tiene un inmenso valor. Y cuando nos comprometemos con algo o afirmamos algo, debemos ser fieles a las cosas que decimos. Debemos esforzarnos por cumplir las cosas que prometemos. Dios no está prohibiendo jurar. Pero ustedes, ¿qué creen que trae más gozo al Señor? Que yo esté jurando por su nombre, así sea verdad, o que yo no tenga necesidad de jurar porque cuando digo algo tengo tanta integridad y genero tanta veracidad ante los demás que los demás creen lo que yo estoy diciendo porque soy consecuente con mis palabras. Eso trae más gozo al Señor, eso trae más gloria a Él. Dios quiere que cumplamos lo que hablamos y que si creemos que no lo podemos cumplir, mejor no prometamos, no prometamos, no pongamos en riesgo nuestra integridad. No pongamos en riesgo nuestra integridad. Salmo capítulo 24. Salmos capítulo 24. Dice la palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Mira esta pregunta que hace el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y se contesta en el verso 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que va a estar en la presencia del Señor. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Notas lo importante que es jurar y cumplir? O más aún más importante, no tener que jurar, porque mi palabra es tan verdad y tan íntegra que yo no necesito estar jurando ante los demás, porque doy credibilidad, porque soy consecuente con mis palabras y mis acciones. Prometer y no cumplir ataca nuestra credibilidad, ataca nuestra confianza. Y nosotros tenemos que ser personas transparentes. Somos creyentes, debemos ser personas transparentes, ejemplares. Hermanos, ganar la confianza es muy difícil ganar la confianza ante las demás personas. Requiere de mucha integridad, requiere de mucho compromiso, disciplina a veces, pero perder la confianza pasa en un instante. En un instante pierdes la confianza cuando no eres consecuente entre las cosas que hablas y las cosas que estás haciendo. Dios nos está llamando a ser íntegros. Hermanos, lamentablemente, muchas personas a nuestro alrededor no han venido al evangelio por nuestra incongruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Muchos de nosotros somos culpables de que personas que están a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en nuestras casas, no hayan venido al conocimiento de Cristo por nuestro mismo comportamiento. Entonces vas con la intención de evangelizar a alguien, les compartes las verdades del evangelio, le cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, le narras tu testimonio, luego te alejas de esa persona y vives una vida que no va acorde a nada de lo que le hablaste a esa persona. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano, porque yo no puedo acercarme a una persona a hablarle de Dios, a mostrarle tantas cosas hermosas que Dios hizo en mi vida, y luego pues que esa persona vea que yo tengo un desastre de vida, porque estoy haciendo quedar mal el nombre del Dios que yo le estoy proclamando a esa persona. Entonces tenemos hijos alejados de Dios, esposos que no quieren venir a la iglesia, amigos que no quieren aceptar tu invitación a congregar, y te preguntas, pero ¿por qué pasa esto? Y resulta que lamentablemente muchas veces estamos viviendo una vida que no es consecuente con la fe que con nuestros labios decimos profesar. Ahí está la explicación. Entonces escuchamos muchas personas allá afuera que ya no nos creen por nuestro mismo comportamiento. Entonces dicen, ¿yo para qué voy a la iglesia si ese vecino mío que dice que es cristiano se la pasa en parrandas todos los fines de semana, hace lo mismo que yo, que no voy a la iglesia? ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a la iglesia a la que me está invitando el vecino si por las noches escucho las palizas que le pega a la esposa? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Romanos 2:21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es que lamentablemente mucha de la mala reputación que tiene la iglesia cristiana no es porque las personas allá afuera vengan a hacernos quedar mal a nosotros,
Es porque nosotros mismos estamos haciendo quedar mal al Dios que decimos amar, al Dios que decimos que nos salvó. Es que tomar el nombre de Dios en vano no es solamente decir, te juro por Dios y no cumplir. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, claro que sí. Pero va más allá, va más allá. Que si nosotros hemos sido llamados por Dios, si nosotros fuimos escogidos por Dios, si el Señor ha hecho una obra regeneradora en nosotros, ahora tenemos que vivir una vida acorde a la fe que nos fue obsequiada, porque Efesios dice que la fe fue un don, fue un regalo. Y yo tengo como creyente que vivir mi vida acorde al sacrificio de Cristo. Porque si no lo hago, si yo hablo mucho, pero no vivo en consecuencia la palabra, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Hermanos, en este pasaje el Señor nos está llamando a darle valor a nuestras palabras, a recordar que el cristiano no vive dando testimonio de sí mismo, sino del Dios al que sirve. El cristiano no se la pasa todo el día hablando de sí mismo, aunque hay muchos pseudopastores hacen eso en los púlpitos. Pasan a hablar de ellos, de sus historias, de sus planes, de sus experiencias, de sus viajes, de mí, de mí, de mí, de mí, pero no hablan de Dios. Muchos hablan hasta más del diablo que de Dios en los púlpitos. ¿Qué es esto? Están tomando el nombre de Dios en vano, tomando el nombre de Dios en vano, porque nosotros hemos sido llamados para dar testimonio de Dios, de Dios. Dice la palabra que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para tumbar personas en la iglesia? ¿Para hacer milagros y prodigios o tirar una Biblia al piso y que no puedan pasar? No. Recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para eso es el poder que nos da el Espíritu Santo, para dar testimonio de Cristo, de tal manera que cuando tú le estás compartiendo el evangelio a otra persona, tú no estás hablando tú solo, tú estás acompañado por el Espíritu Santo, porque la palabra dice que el testimonio de dos es el que cuenta. Y cuando tú estás compartiéndole a alguien, no estás hablando de ti mismo y no estás solo hablando, está Dios contigo compartiendo el mensaje. Y Dios espera que seas consecuente con el mensaje que estás transmitiendo a los demás. Así que, hermanos, midamos con cuidado nuestras palabras. Midamos con cuidado nuestras palabras, porque ellas o nos enaltecen, nos dan credibilidad, nos traen respeto, o nos juzgan cuando nosotros no cumplimos las cosas que prometemos. Las palabras que han salido de nuestros labios ya no nos pertenecen. En el momento en que tú hablas, en el momento en que tú prometes algo, te vuelves esclavo de esa palabra que ya salió de tu boca. Ahora esa palabra te representa. Y si la cumples, te da honra. Pero si la desobedeces, lo que te hace es perder tu integridad como persona. Por eso Santiago dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Porque nuestras palabras nos condenan cuando no van acompañadas de hechos reales que demuestren que somos hijos, verdaderos hijos de Dios. Entonces, hermanos, no sé qué idea teníamos respecto a lo que significaba jurar, pero creo que ya entendimos lo que es jurar y que, hermanos, no es que Dios prohíba jurar. Lo que Dios anhela del cristiano es que no tengamos necesidad de. No tenemos por qué estar jurando. El creyente cuando dice sí, él dijo que sí, ya se comprometió. Johan, le toca predicar el miércoles, ¿lo va a hacer? Sí, ok. Tengo que venir a hacerlo y tengo que cumplir con lo que ya salió de mi boca. Porque si no lo hago, pues, ¿qué cristianismo estoy representando? Soy un mentiroso, ¿verdad? Ahora, yo no domino mi destino, yo no domino mi futuro. Imagínese que me digan a mí, usted tiene que predicar el miércoles.
Ok, yo le juro por Dios que yo el miércoles voy a estar allá. Y me preparo y estudio y preparo el mensaje, pero cuando voy viniendo para acá, un accidente de tránsito, algo se presenta y yo no puedo llegar aquí. Yo no puedo entonces venir a decir, no fue mi culpa, yo lo intenté, yo me comprometí, yo quise ir, pero entonces ¿para qué juré si yo no domino las cosas que pueden pasar en mi entorno? Tengo la misma culpa del que promete y miente que el que jura sin saber si de verdad puede llegar a cumplir lo que está diciendo. Por eso Dios nos dice, es mejor no jures, porque vuestro sí tiene que ser sí, vuestro no, no. Si no puede pasar aquello que te comprometiste, ya fue porque salió de tus manos. No podemos, hay veces, pelear con circunstancias que se presentan a nuestro alrededor. Pero por lo menos yo no estoy poniendo a Dios como testigo de las cosas que voy a hacer, porque yo no sé lo que ha de pasar. Entonces, es un llamado, hermanos, a que midamos nuestras palabras, a que no tomemos el nombre de Dios a la ligera. Es el nombre del Santo, es el nombre perfecto, es el nombre de nuestro Dios, del que nos salvó. Refirámonos a Él con respeto. Él no es papito, no es chuchito, no, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Debiera sentir celo cuando una persona se refiere así a tu Padre y no ir de camino con lo mismo que hacen el resto de personas. Este es el mensaje de hoy. Vamos a poner esta palabra en manos del Señor para que no seamos solamente oidores de lo que escuchamos, sino que también podamos poner en obra aquello de lo que el Señor nos ha hablado. Padre amado, Dios omnipotente, hoy nos has dejado, Señor, una vez más claro que tu nombre es sobre todo nombre, Señor, que no hay un nombre más grande que el tuyo, Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender esta verdad y a vivirla, Señor, que cada día reconozcamos más tu grandeza, Señor, tu poder. No nos permita, Señor, caer en el pecado de pensar de que porque tengo una relación personal contigo, entonces soy un confianzudo contigo, Señor. Todo lo contrario, mientras más te conozco, mientras más comunión tengo contigo, ayúdanos a entender cada vez más quién tú eres, lo grande que eres, la reverencia que tenemos que hacer o que tenemos que tener, Señor, al referirnos a ti. Ya nos diste el gran gozo, Señor, de llamarnos Padre, de llamarte Padre, Señor. El mismo Señor Jesucristo nos dio tantos regalos y nos dijo, ya no me digan Señor, díganme amigo. Oh, cuán bueno eres tú, mi Dios. Cuán bueno eres tú, Señor, que siendo el Rey del universo nos permites tener un contacto personal contigo, Padre. Danos sabiduría, Señor, para medir nuestras palabras. Ayúdanos a trabajar en nuestra integridad como creyentes, Señor, de tal manera que cuando digamos a alguien sí, ese sí sea suficiente, o cuando digamos no, ese no sea suficiente, Señor. Ayúdanos a ser personas de palabra, a dar valor a nuestras palabras, pues ellas nos representan también. Padre, no queremos ser o dejar en mal tu nombre, Señor, el nombre de tu iglesia, sino todo lo contrario, Señor. Queremos ser cristianos obedientes. Queremos ser correctos embajadores del reino de los cielos. Y parte de eso, Señor, es nunca tomar tu nombre a la ligera, tomar tu nombre en vano, Señor, que es un nombre perfecto, que es un nombre maravilloso, Señor. Te doy muchas gracias por el mensaje de hoy. Te ruego, Padre, que permitas que nuestros hermanos, Señor, puedan meditar en lo que hoy hemos hablado, que podamos estos días trabajar, Señor, en esta parte de nuestras vidas, si es que estamos cometiendo este pecado, si es que a veces tomamos a la ligera tu nombre. Ayúdanos a meditar en nuestra vida, Señor. Si algún pecado nos es oculto, muéstranoslo, Señor, para que podamos trabajar en él con la ayuda y con el poder de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.